Atención México. Sheinbaum pulverizó la trampa más vieja del manual imperial: acusar a México sin pruebas, destruir empleos con un titular y llamarle ciencia a lo que siempre fue política. La FDA mintió, el laboratorio habló y México ganó. 11.573 casos, 9 estados de la Unión Americana afectados y un solo culpable señalado por la FDA antes de tener una sola prueba de laboratorio: México. Pero aquí está lo que los noticieros no te dijeron esta mañana. La muestra que usaron para señalar a México nunca pisó suelo estadounidense. Estaba retenida en la aduana de Laredo, Texas, y la FDA lo sabía. Claudia Sheinbaum no reaccionó con pánico, no convocó una conferencia de prensa para defenderse, diseñó una respuesta científica tan precisa, tan documentada, tan inapelable, que cuando llegó al escritorio de las autoridades sanitarias estadounidenses, no había manera de ignorarla. 10 muestras analizadas, 4 muestras de agua, protocolos internacionales, PCR en tiempo real. Resultado: negativo. El parásito que supuestamente venía de México no estaba en ninguna parte de México. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. Si la lechuga mexicana está limpia, si el lote de Laredo era un falso positivo, si la COFEPRIS inspeccionó planta por planta y no encontró nada. Entonces, la pregunta que nadie en Washington está respondiendo es esta: ¿de dónde viene realmente el parásito que ya enfermó a más de 4,000 personas de forma confirmada en Estados Unidos? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de hoy, y es la que los medios no quieren publicar. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder. México es la despensa de América del Norte. No es una metáfora, es una realidad económica documentada. El campo mexicano, sus lechugas, su cilantro, su perejil, sus berries, sus aguacates, alimenta literalmente a decenas de millones de hogares estadounidenses cada semana. Las exportaciones agroalimentarias de México hacia Estados Unidos representan uno de los flujos comerciales más importantes del hemisferio occidental. Y con esa dependencia viene un patrón que se repite cada vez que algo sale mal en la cadena alimentaria estadounidense. Señala a México primero, investiga después, y si resulta que México no era el culpable, el daño ya está hecho. Lo vivimos con el tomate, lo vivimos con el pepino, lo vivimos con el jalapeño. El manual es siempre el mismo: una asociación epidemiológica, entrevistas a pacientes, estudios estadísticos, se convierte en titular de acusación. Las cadenas de distribución suspenden compras, los contratos se congelan, los trabajadores del campo dejan de tener trabajo. Y cuando las pruebas de laboratorio finalmente llegan y dicen que México estaba limpio, el rectificado aparece en la página 14. Eso era antes de la Cuarta Transformación, porque los gobiernos del PRI y del PAN aprendieron a agachar la cabeza en esos momentos. La sumisión era rentable para los de arriba, el costo lo pagaban los de abajo: el jornalero de Guanajuato, el empacador de Sonora, la familia que vivía de la cosecha. Sheinbaum rompió ese manual y entonces llegó el dato que lo cambió todo. La COFEPRIS no esperó a que la FDA dictaminara, no esperó a que los titulares se escribieran solos, activó sus propios protocolos, abrió sus propios laboratorios y fue directo a la planta de Taylor Farms en México a buscar lo que la FDA decía que estaba ahí. No lo encontró. Pero para entender por qué eso importa tanto, hay que entender primero cómo llegó la FDA a esta situación de debilidad. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos no es una institución improvisada. Tiene recursos, tiene laboratorios, tiene décadas de experiencia en rastreo de brotes alimentarios, y aún así cometió 3 errores en secuencia que los llevaron exactamente aquí: acusando sin pruebas, retrocediendo sin explicaciones y buscando un nuevo culpable sin evidencia nueva. Estos son los 3 errores, en orden, con sus consecuencias. El primer error ocurrió desde el inicio de la investigación, cuando el brote de Cyclospora cayetanensis comenzó a registrarse en estados como Texas, Illinois y Wisconsin. La FDA tomó una decisión que pareció completamente razonable: iniciar la investigación epidemiológica de inmediato, entrevistar a los pacientes, rastrear qué habían comido, identificar el denominador común. Eso no es un error, eso es el protocolo correcto.
El error fue construir una narrativa pública sobre esa epidemiología antes de tener una sola prueba analítica de laboratorio que confirmara la contaminación en el producto. Las entrevistas a pacientes mostraban un patrón. Muchos habían comido en Taco Bell, muchos habían consumido lechuga. La lechuga venía de México. Y eso, una asociación estadística, no una prueba, se filtró a los medios como si fuera evidencia científica. Lo que la FDA no calculó era que esa decisión acababa de construir un castillo sobre arena. Cualquier resultado negativo del laboratorio derrumbaría todo el edificio. Ese fue el primero. El segundo error lo cometió el 19 de julio. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es más importante. La FDA reportó públicamente un resultado positivo para Cyclospora cayetanensis en una muestra de lechuga vinculada a Taylor Farms y a México. El mundo lo tomó como confirmación. Los titulares dijeron, hallaron el parásito en lechuga mexicana, pero había un detalle que la FDA no destacó o no verificó con suficiente rigor antes de hablar. Esa muestra provenía de un lote retenido en la aduana de Laredo, Texas. Un lote que nunca había cruzado la frontera, que nunca había ingresado a territorio estadounidense, que nunca le había llegado a ningún restaurante, a ninguna cadena de distribución, a ninguna mesa. Era una muestra de un producto que ni siquiera era parte activa del brote. Lo que la FDA no calculó era que esa declaración pública, ese positivo lanzado sin verificar el contexto de la muestra, quedó documentada. Y cuando Cofepris publicó sus resultados, la contradicción fue imposible de ocultar. El positivo se convirtió oficialmente en falso positivo. El daño reputacional no cayó sobre México, cayó sobre la FDA. Ese fue el segundo. El tercero fue el más revelador. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. Ante el colapso de la hipótesis de la lechuga, la FDA necesitaba un nuevo vector y lo encontró. No en un laboratorio, sino en una declaración. El excomisionado de la FDA, Scott Gottlieb, apareció en medios esta semana afirmando que el brote, al que describió como potencialmente el más severo en la historia, podría estar vinculado con cosechas de perejil y cilantro de la región central de México. Podría estar vinculado. No hay prueba de laboratorio, no hay muestras positivas, no hay rastreo verificado. Lo que sí hay es el dato de que grandes comercializadoras y cadenas de distribución suspendieron sus compras de esa región de México. Eso no es evidencia científica, es una decisión comercial de precaución, pero la FDA la usó como si lo fuera. Lo que Gottlieb y la FDA no calcularon era que esa decisión acababa de revelar el patrón completo. No investigan para encontrar la verdad, investigan para encontrar a México, y cuando México no aparece, amplían el radio. Siguen apuntando hacia el sur, con o sin microscopio. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras la FDA improvisaba en público, México construía en silencio. Así trabaja Sheinbaum, no con bravuconada, con arquitectura. El primer movimiento fue la inspección inmediata y protocolar de la planta de Taylor Farms, México. Del 18 al 20 de julio, la Cofepris desplegó a sus equipos de verificación sanitaria en las instalaciones donde se procesó la lechuga que exportó Taylor Farms hacia Estados Unidos. No esperaron a que la FDA pidiera cooperación, no esperaron a que el escándalo mediático los obligara a reaccionar. Fueron proactivos, fueron metódicos y documentaron todo. La inspección contempló visita directa a planta, revisión de procesos y toma de muestras bajo protocolos internacionales de inocuidad alimentaria, estándares que cualquier autoridad sanitaria del mundo puede auditar y verificar. El segundo movimiento fue el laboratorio. 10 muestras de lechuga, 5 de materia prima, 5 de producto procesado, 4 muestras de agua, analizadas mediante métodos moleculares estándar de PCR en tiempo real, la misma tecnología que los laboratorios de referencia internacionales usan para identificar patógenos con precisión. Resultado negativo para Cyclospora cayetanensis en todas las muestras, no en algunas, en todas. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. El tercer movimiento fue el más estratégico, la declaración pública de la Secretaría de Salud, respaldada por Cofepris, que no solo presentó los resultados negativos, sino que desmontó metodológicamente la acusación.
La Secretaría de Salud fue precisa en su comunicación. La asociación entre el brote estadounidense y las lechugas mexicanas se basó en una relación epidemiológica, en entrevistas a pacientes y estudios estadísticos, y no en pruebas analíticas de laboratorio. En otras palabras, México no fue acusado con ciencia, fue acusado con estadística, y México respondió con ciencia. Eso no es lo mismo, y Sheinbaum lo sabe perfectamente. La presidenta no necesitó levantar la voz, no necesitó confrontar a Washington con retórica. Dejó que los números hablaran, dejó que los protocolos hablaran, dejó que el laboratorio dijera lo que la FDA no podía refutar. Mientras el adversario gritaba, ella ya tenía la respuesta lista. Cuando los resultados de Cofepris llegaron a la mesa, el efecto fue inmediato. La FDA, que había construido su narrativa sobre la lechuga mexicana, se encontró sin sustento analítico. El 20 de julio, la propia agencia estadounidense descartó oficialmente que las lechugas cosechadas en México hayan sido el origen del brote. Sus propios análisis a las lechugas importadas por Taylor Farms resultaron en lo que la FDA llamó, con notable incomodidad, un falso positivo. Pero Taylor Farms continuó el retiro voluntario de lechuga del mercado, incluso después de que se descartó el lote, incluso sin prueba de contaminación. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Una empresa retiró su producto del mercado sin que ningún análisis confirmara que ese producto estaba contaminado. El daño comercial ya estaba hecho y nadie en Washington está hablando de eso, porque el costo no lo paga Taylor Farms. El costo lo paga el cortador de lechuga en Guanajuato que lleva 3 semanas sin contrato. Lo paga el empacador de cilantro en Michoacán que vio cómo su planta suspendió operaciones porque las comercializadoras estadounidenses decidieron precaución sin esperar resultados de laboratorio. Lo paga la familia del Bajío que construyó su economía sobre una cadena exportadora que puede ser destruida en 72 horas por un titular sin fundamento científico. Y aquí es donde el villano doméstico aparece, porque en México hubo voces del viejo régimen, de los medios corporativos acostumbrados a la sumisión, que en los primeros días del señalamiento pidieron cautela, pidieron no confrontar a las autoridades estadounidenses, pidieron que México no pusiera en riesgo la relación comercial por defender a sus propios productores. Esa es la voz del México que ya no existe, la voz que prefería el silencio rentable para unos pocos sobre la dignidad costosa para todos. Sheinbaum eligió diferente. México no pidió disculpas por una contaminación que no existió. México presentó evidencia. Lo que viene ahora es la arquitectura completa, el mecanismo de relojería que Sheinbaum activó desde el primer momento en que el nombre de México apareció en los titulares estadounidenses. Y cuando lo veas completo, vas a entender que esto no fue una reacción, fue un diseño. La primera pieza era la velocidad institucional. Cofepris no esperó una solicitud formal de cooperación de la FDA, no esperó a que el daño mediático fuera irreversible. Del 18 al 20 de julio, mientras los titulares todavía hablaban de lechuga mexicana contaminada, los equipos de verificación sanitaria ya estaban dentro de la planta de Taylor Farms en México, tomando muestras, documentando procesos, siguiendo protocolos internacionales al pie de la letra. Sin esa velocidad, la narrativa se consolida. Sin esa velocidad, el falso positivo de Laredo vive en el imaginario colectivo como verdad confirmada. La velocidad fue la primera pieza. Sin ella, el resto no funciona. La segunda pieza era el lenguaje científico como escudo diplomático. Sheinbaum no respondió con política, respondió con metodología. PCR en tiempo real, métodos moleculares estándar, 10 muestras, 4 controles de agua, Laboratorio Nacional de Referencia de Cofepris, protocolos de inocuidad alimentaria con estándares nacionales e internacionales verificables. Cada uno de esos términos fue una decisión estratégica, porque cuando México habla en el lenguaje de la ciencia internacional, no hay forma de desestimar la respuesta con retórica política. La FDA no puede decir que los resultados mexicanos son parciales o sesgados sin cuestionar los mismos estándares que ella misma usa. Juntas, la velocidad y el lenguaje científico crearon algo poderoso, una respuesta que el adversario no podía atacar sin atacarse a sí mismo. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable.
La tercera pieza es la que nadie vio venir y es la que hace el movimiento irreversible. Cofepris no solo dijo que los resultados eran negativos, dijo algo más específico, algo más quirúrgico. Señaló que el único resultado que la FDA había usado como positivo, la única pieza de evidencia analítica en todo el caso, provenía de un lote retenido en la aduana de Laredo, Texas, que nunca ingresó a territorio estadounidense. Eso no es solo una refutación científica, es una refutación forense, porque deja documentado en el expediente oficial de ambos gobiernos que la FDA construyó su narrativa más poderosa sobre una muestra que no era parte activa del brote, que el positivo fue lanzado públicamente sin verificar el contexto elemental de la muestra. Y ahora, eso vive en el registro histórico de la relación sanitaria entre México y Estados Unidos. Loop 2. La nueva dimensión que nadie está calculando todavía. Si la lechuga mexicana está descartada con evidencia, si el falso positivo de Laredo quedó documentado, si la FDA lleva semanas sin identificar el origen oficial del brote con más de 11.573 casos posibles en 9 estados. Entonces la pregunta que se abre es esta. ¿Qué pasa cuando el origen real del brote aparezca y no tenga ninguna conexión con México? Porque en ese momento, la FDA no solo habrá fallado en su investigación, habrá quedado registrada como la institución que señaló a un país entero, destruyó contratos comerciales, paralizó plantas de producción y afectó a cientos de miles de trabajadores, sin una sola prueba que lo justificara. Y México tendrá el expediente completo para decirlo. Lo que acaba de ocurrir tiene 3 dimensiones, y hay que leerlas en orden porque cada una es más grande que la anterior. Primera dimensión, el ciudadano mexicano. El campo mexicano no es un sector económico abstracto, es el sustento directo de millones de familias en estados como Guanajuato, Michoacán, Sonora y Baja California. Es el cortador de lechuga que trabaja desde las 4 de la mañana. Es el empacador que lleva a sus hijos a la escuela con el ingreso de una cadena exportadora que tardó décadas en construirse. Cuando la FDA lanzó su acusación sin pruebas, las grandes comercializadoras estadounidenses suspendieron compras de la región central de México de forma inmediata. No esperaron laboratorios, no esperaron verificación. Y ese corte de contratos tiene un costo real, medido en familias que dejan de tener ingreso, en plantas que reducen turnos, en comunidades cuya economía gira alrededor de una exportación que puede ser destruida por un titular en cuestión de horas. La respuesta de Sheinbaum no fue solo diplomática, fue la defensa directa del plato de comida de esas familias. Segunda dimensión, México como nación. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. México acaba de demostrar algo que el viejo régimen nunca se atrevió a demostrar, que tiene la capacidad institucional, científica y diplomática para defenderse de una acusación internacional sin pruebas y ganar, no con confrontación, con evidencia. La Cofepris operó con estándares internacionales verificables. El Laboratorio Nacional de Referencia entregó resultados que ninguna autoridad sanitaria del mundo puede desestimar sin cuestionarse a sí misma. Eso cambia la posición negociadora de México en cada conversación futura sobre inocuidad alimentaria, sobre aranceles sanitarios, sobre los pretextos que históricamente se han usado para bloquear exportaciones mexicanas cuando conviene políticamente. México estableció un precedente. Las acusaciones sin prueba tienen un costo para quien las lanza, no para quien las recibe. Tercera dimensión, el mundo. México no está solo en esta situación. Brasil, Colombia, Guatemala, Perú, Sudáfrica, Marruecos, naciones exportadoras de alimentos que abastecen al mercado estadounidense y europeo, enfrentan el mismo patrón cada vez que hay un brote de origen incierto en los países del norte. Señalamiento primero, evidencia después, rectificación nunca en primera plana. Lo que México hizo esta semana es un manual que el sur global puede replicar. Protocolo inmediato, ciencia internacional, documentación forense del señalamiento. El orden unipolar no está en crisis, ya murió. Y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. Un mundo donde la soberanía sanitaria se defiende con microscopio y expediente, no con silencio y sumisión. Y entonces habló México. A través de la Secretaría de Salud y de la Cofepris, el gobierno de Claudia Sheinbaum emitió una posición que vale la pena leer con atención.
porque cada frase fue una decisión. La declaración oficial estableció que la vigilancia sanitaria de México continuará sustentándose en investigaciones de laboratorio y evidencia científica con apego a estándares nacionales e internacionales de inocuidad alimentaria. Detente ahí. Cuando el gobierno de Sheinbaum dice investigaciones de laboratorio y evidencia científica, no está hablando solo de metodología, está enviando un mensaje directo a la FDA. Nosotros operamos con ciencia y esperamos lo mismo de ustedes. Cuando dice estándares nacionales e internacionales, no está siendo burocrático. Está diciendo, nuestros resultados son auditables por cualquier organismo internacional. Los suyos también lo son. La declaración también precisó algo que ningún noticiero convencional destacó con la contundencia que merece, que la asociación epidemiológica, las entrevistas a pacientes, los estudios estadísticos, no constituye prueba analítica. Que señalar a México con probabilidades no es lo mismo que encontrar el parásito en producto mexicano. Esa distinción metodológica parece técnica. No lo es. Es la diferencia entre acusar y probar. Y Sheinbaum la dejó escrita en el expediente oficial. Pero lo más poderoso no era lo que se veía. El mensaje más importante de la declaración no iba dirigido a Washington, iba dirigido hacia adentro, a los medios corporativos mexicanos que en los primeros días amplificaron la acusación sin verificar, a los sectores del viejo régimen que pedían no confrontar a las autoridades estadounidenses, a todos los que por reflejo histórico estaban listos para agachar la cabeza antes de que llegaran los resultados del laboratorio. La declaración de Sheinbaum les dijo, sin nombrarlos, que ese México ya no existe. Esto es Sheinbaum. No improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. Pero hay un hilo que todavía está suelto y es el más importante de todos. La FDA, hasta el momento de este análisis, no ha identificado el origen oficial del brote de Cyclospora cayetanensis que afecta a 11.573 casos posibles distribuidos en 9 estados de la Unión Americana. La hipótesis de la lechuga mexicana colapsó, el falso positivo de Laredo quedó documentado y ahora el excomisionado Scott Gottlieb apunta al cilantro y al perejil de la región central de México, sin una sola prueba de laboratorio, sin una sola muestra positiva confirmada, solo con el dato de que comercializadoras suspendieron compras de esa región. Lo que Washington no quiere que sepas es esto: 40 estados de la Unión Americana están investigando posibles casos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el CDC, advierten que el número real de enfermos podría ser superior al registrado. 1,947 personas vincularon su exposición a establecimientos de Taco Bell y la cadena de distribución real del parásito sigue sin nombre oficial. Eso significa que la FDA tiene un problema enorme que no puede resolver señalando a México, porque México ya tiene el expediente y lo que viene en los próximos días va a definir si la FDA elige el camino de la ciencia o el camino del señalamiento político. En el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente qué está pasando con el pivote al cilantro y al perejil mexicanos, porque si la FDA formaliza esa acusación sin pruebas de laboratorio, estaríamos ante el mayor escándalo de soberanía sanitaria entre México y Estados Unidos en décadas. Y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Lo que sigue, nadie lo vio venir, ni ellos. Entonces, ¿qué fue lo que realmente ocurrió esta semana? Ocurrieron 3 cosas, y hay que nombrarlas con claridad. Lo que ocurrió: la FDA señaló a México como origen de un brote de ciclospora, que ya afecta a miles de personas en Estados Unidos. Lo hizo con epidemiología, no con laboratorio. Su único resultado positivo provenía de un lote retenido en la aduana de Laredo que nunca cruzó la frontera. COFEPRIS analizó 10 muestras con protocolos internacionales de PCR en tiempo real. Resultado negativo en todas. La lechuga mexicana está limpia. El brote sigue sin origen oficial confirmado. ¿Cómo ocurrió? Sheinbaum no esperó, no pidió permiso, no agachó la cabeza, activó a la COFEPRIS con velocidad quirúrgica, habló el lenguaje de la ciencia internacional y documentó forense y diplomáticamente cada paso del señalamiento sin pruebas. Cuando la FDA tuvo que retroceder en el falso positivo de Laredo, México tenía el expediente completo. No fue una defensa improvisada, fue una arquitectura diseñada para ganar.
¿Por qué importa? Porque esto no es solo sobre una lechuga, es sobre el derecho de México a ser tratado con los mismos estándares científicos que cualquier nación del mundo. Es sobre los cientos de miles de trabajadores del campo cuyo sustento puede ser destruido por un titular sin fundamento. Y es sobre el precedente que México acaba de sentar para cada nación exportadora del sur global que enfrenta el mismo patrón de señalamiento unilateral. La soberanía de México no se negocia, ni en los aranceles, ni en la migración, ni en la inocuidad alimentaria. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días con el cilantro, el perejil y la respuesta de la FDA va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. Una pregunta para los comentarios. ¿Crees que la FDA va a formalizar la acusación contra el cilantro y el perejil mexicanos sin pruebas de laboratorio? ¿O ya aprendieron la lección con la lechuga? Escríbelo abajo. Empezamos este análisis con 11.573 casos sin origen oficial confirmado y un falso positivo que señalaba a México. Terminamos con algo más importante, un expediente limpio, una institución que respondió con ciencia y un país que aprendió de una vez y para siempre que la soberanía sanitaria también se defiende con microscopio. ¡Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación!